Así que bueno, quiero ir a la palabra que quiero compartir con ustedes. Y hoy me preguntaron varios qué era lo que había puesto como estado y título de la prédica. Y quiero hablar sobre los commodities, una palabrita inglesa. Yo no sé si sabes lo que significa, pero los commodities son los elementos de productos básicos. O los productos básicos. Cuando a nivel comercial se habla de commodities, por ejemplo, el commodity son los granos de arroz, los commodities es el petróleo. Y cuando hablamos a nivel de empresarial o de diferentes cosas, son las cosas básicas que no pueden faltar. Usted le pregunta a Mari y le dice, ¿qué es un commodity en la empresa de ella? Una agenda, ¿verdad? Es algo esencial. La empresa puede vender una cosa, puede hacer otras cosas, pero hay cosas que son esenciales en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy estamos hablando, sobre commodities. Sí, pero ahora uno dice, bueno, esto tiene que ver con cosas esenciales. Pero yo hoy vengo a hacer una serie, porque hoy no me va a dar el tiempo para terminar lo que hoy quiero desarrollar, que es la esencia de nuestra fe. Porque ¿qué nos une a todos hoy para estar acá? Algunos nos une amistades, relaciones, pero en el fondo, si yo no creyera en Dios, no estaría acá. Eso es lo esencial. Y yo voy a hablar, no sé si en el correr de este domingo o en varios domingos, pero voy a hablar de las cosas esenciales que nos unen como cristianos. La esencia de nuestra fe. Porque miren, muchos de los que hoy estamos acá venimos de diferentes iglesias. Y esto que voy a hablar podría ser el credo que nos une, el credo que nos mantiene. A través de la historia te vas a dar cuenta que hubo diferentes concilios. El primer concilio está marcado en el libro de los Hechos, pero después hay uno que es muy conocido, que es el credo de Nicea, en el año 355 después de Cristo, que surgió el famoso credo, que marca la esencia del cristianismo. Por eso hoy yo quiero hablar sobre eso, sobre la esencia, porque muchas veces hablamos de las bendiciones, pero ¿realmente estamos alineados en una misma creencia? ¿O todos creemos cosas según nos parece? Y entonces tenemos que entender que lo primero que marca nuestras vidas, ¿saben qué es? Las Sagradas Escrituras. Yo no puedo ser cristiana o cristiano si no reconozco la importancia de las Sagradas Escrituras. Eso es lo más básico, es lo más esencial de nuestra cristiandad. Porque hoy mucha gente después se basa en palabras que dice uno, basa en lo que dice el otro, interpretaciones, pero definitivamente tenemos que entender que creemos en la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras, como aparece en los 66 libros de la Biblia. Es la palabra de Dios la única regla de fe y conducta. Porque eso es lo más esencial de nuestra fe. Si yo no baso mi fe y mi creencia que la Biblia es la palabra de Dios, definitivamente no estoy alineado a lo que creemos, a lo que realmente pensamos, porque eso es la base de nuestra fe. La misma Biblia nos indica, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda escritura es inspirada por Pablo. Bueno, pensé que no estaban atentos. Toda escritura que es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso que nuestra evaluación no puede ser nunca en función de lo que nosotros sentimos. Porque uno siente tantas cosas en esta vida. ¿Quién en algún momento no ha tenido ganas de matar a un vecino de esos que molestan a las 3 de la mañana? Uno quiere dormir, se tiene que levantar temprano y están de fiesta y baile y vos decís, lo quiero asesinar. Pero la Biblia dice que no tenemos que matar a nadie. Por eso nuestra base y nuestra esencialidad sobre todas las cosas está ¿en qué? En la Escritura bíblica. Mi esposa hizo una encuesta hace unos años atrás, yo no la quise hacer porque tuve miedo.
una encuesta anónima, que le preguntó a su congregación cuántas Biblias tenían en la casa. Y algunos dijeron, tengo 3, tengo 5, tengo 7. Genial, hasta ahí venimos todos bien. O si sos muy modernos, yo tengo todas las versiones en el celular y listo. La segunda pregunta que les hizo es, ¿cuántas veces lee la Biblia en la semana? Y como era anónima y como estaban haciendo una encuesta, los resultados fue de que de varios que tenían 5 Biblias en la semana nunca la habían tocado. Estaba como artículo decorativo. Eso pasó allá en 8 de octubre. Acá no, si yo hago esa encuesta me va a decir 7 días a la semana, mañana, tarde y noche, estoy seguro. Pero para evitar esos problemas mejor no lo hago. ¿Sí? Porque si nuestra fe se basa en la escritura bíblica, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Leerla. Leerla. Y por eso hoy mucha gente falla en su cristiandad, porque no conoce la escritura. Entonces, si nuestra fe, ¿en qué está basada? ¿En lo que me dijo Juancito, lo que me dijo Menganito o en la palabra de Dios? Si está en la palabra de Dios, la tenemos que conocer. Y tenemos que buscar la manera para, aunque sea, empezar. Yo siempre digo, capaz que vos decís, te mirás y decís, yo soy de esos que esta semana no leí la Biblia. No voy a hacer levantar la mano a nadie, cada vez es un tema de conciencia. Bueno, léete un versículo por día. No te digo un capítulo, un versículo. Es un avance. Mañana o el mes que viene te lees un poquito más. Pero ¿qué necesitas? Conocer. La Biblia es muy tajante porque la Biblia y la palabra de Dios nos enseña a tener ¿qué? A tener fe. El mismo Jesús nos dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, nos dice Jesús. Porque toda la Biblia está marcada y está direccionada ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Por eso es tan importante. Y es la base de nuestra fe. Y es lo esencial. Es el primer punto de nuestra esencialidad, de nuestra cristiandad. Miren, ustedes no comprenden o no comprendemos todo lo que pasó a través de la historia para que la palabra de Dios hoy llegue a nosotros. Porque en los tiempos remotos no había Biblias en español. Hasta que apareció Lutero, la Biblia solo estaba ¿en qué? En latín. Y vos decís, ¿y si no sé latín? Bueno, quedás a la interpretación de lo que diga. Ahora la vamos a poner en japonés especial. Yo estoy haciendo el curso y le voy a enseñar lo que dice la Biblia y puedo decir cualquier cosa, total, ¿vos no entendés? ¿Me explico? Y eso es lo que pasó, las aberraciones tan grandes. Y es el punto número 1 que tengo para decir. Nuestra fe se basa ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el segundo punto? ¿En qué creemos? En un Dios único, verdadero y eterno. Porque si uno puede decir, bueno, la Biblia es un hermoso libro, pero si yo no reconozco lo que Él dice, es un Dios único. No hay otro camino. ¿Hay muchos dioses? Sí. Salís y vas a ver que hoy la religión que más expansión tiene en este mundo, ¿saben cuál es? No son los cristianos, son los musulmanes. Y se supone que para el año 2050 los musulmanes van a ser más que los cristianos. Así como lo oís. ¿Y ellos qué tienen? Otro Dios que se llama Alá. Otros creen en Buda. Pero nosotros creemos ¿en qué? El único Dios eterno y verdadero. Creemos en la existencia de Dios, un ser único, supremo, santo, eterno, creador del universo. Él trasciende toda la creación y a su vez es omnipresente en cada parte de ella. En eso creemos. Porque saben, vuelvo a decir, me he tomado esta serie porque es importante entender cuál es lo que nosotros creemos. La Biblia comienza diciendo en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Queda por sentado que Dios existe. Hay mucha gente que no cree que Dios existe. Hay mucha gente que piensa que Dios no existe.
Y tampoco la Biblia va a generar un método científico para que mostremos que Dios existe, pero lo da por seguro. El Salmo 19:1 nos dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Mateo, cuando nos enseña a orar, y si yo no creo en Dios, ¿qué sentido tiene orar? Si yo no tengo una asistencia de Dios. Para los que no creen en Dios, orar significa hablar al viento, hablar en nuestros pensamientos, y básicamente lo que nos están diciendo: ustedes son locos. Porque si vos ves a alguien hablando en la calle solo, ¿qué va a decir? Le falta un tornillo. ¿No? Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre santo sea tu nombre. Eso es un reconocimiento ¿de qué? De que Dios existe. Que Dios existe. Porque vuelvo a decir, si no creemos que Dios existe, en vano estamos acá. Ahora, ¿qué tipo de Dios tenemos? Creemos en un Dios trino, un Dios en donde la Trinidad es algo difícil de comprender, ¿no? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno como nuestra mente no lo puede interpretar. Pero creemos en la Divina Trinidad, revelándose como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres personas de la misma esencia, poder y eternidad. Se relacionan entre sí y a la vez se distinguen entre ellas. La Biblia nos muestra ejemplos de este Dios trino. ¿Saben que hay mucha gente que cree en un solo Dios? ¿Saben que hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo? Solo dice hay un solo Dios y aún así se consideran cristianos. Mire, a nivel teológico uno encuentra de todo. Y más en estos tiempos que muchos de nosotros nos metemos en internet, vemos una prédica de uno y nos lleva a otro y nos lleva a otro y después nos enredan con las escrituras y no sabemos en qué estamos creyendo. Tenemos que entender que en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. Es uno de los pocos pasajes donde encontramos la Trinidad de Dios. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando desde los cielos. Esa es parte de nuestra esencia. Claro, nos cuesta comprender esto. No es fácil. No es fácil porque nosotros somos uno, aunque nosotros tenemos tres áreas igual que Dios. Nos basamos en nuestra parte física, pero también somos emociones. Nuestro físico muchas veces refleja con nuestra cara si estamos contentos o si estamos tristes, ¿verdad? Y vos decís: ¿qué te pasa? Te veo mal. ¿Y eso cómo lo tocas? No lo puedes tocar porque son emociones, es tu parte del alma. Y la tercera área nuestra es la espiritual, la que se conecta con Dios, porque la Biblia dice: Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos mandó a hacer a Jesús a nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 19? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Hace unos cuantos años atrás había una iglesia que se quería unir a los defensores. ¿Y saben cuál fue el punto de discordia? Les voy a contar para que vean cómo se interaccionan las cosas. Él me decía: yo no bautizo en eso, yo bautizo en el nombre de Dios. Y le dije: perdóname, pero si no tenemos la misma creencia, no podemos trabajar juntos. Si no estamos alineados en la misma creencia, definitivamente en algún punto vamos a tirar para un lado o vamos a tirar para otro. Por eso es que hoy quiero tomarme esta serie. Tal vez diga: uy, qué aburrido. Sí, puede ser. Pero es la esencia de nuestra cristiandad. Es lo más básico de lo que creemos. Es lo más básico de lo que pensamos y sentimos. Otro de los puntos que creemos es: Jesucristo es el Hijo de Dios.
Eso como que lo tenemos bastante aceptado, ¿verdad? Creemos en eso. Pero ¿de qué cualidades hablamos de Jesús? Creemos en Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, su nacimiento virginal, vida sin pecado, sus milagros, crucifixión, el sacrificio, la resurrección y la ascensión. Tomó naturaleza humana, murió, resucitó para salvarnos. En eso creemos. Ahora, ¿tiene lógica nuestra creencia? ¿Vos qué pensás? Si mañana, voy a poner a mi hija que no está para no generar problema, viene mi hija y me dice, ¿sabés que estoy embarazada del Espíritu Santo? Veo varias sonrisas. ¿Verdad que es difícil creer eso? Es muy difícil creer eso. Uno lo toma como esencia de nuestra cristiandad, pero ponete que un familiar, alguien muy cercano a vos te venga y te diga eso. Es decir, no me hagas ese verso, no me hagas esa historia. Te acostaste con otra persona y quedaste embarazada. Es la lógica. Por eso digo, muchas veces nuestra creencia confronta nuestra mente. Muchas veces nuestra creencia hace que nosotros no tengamos la realidad. Decime vos, ¿cuántas personas conocés que resucitaron? Yo no conozco a nadie. Pero sí creo que Jesús resucitó. Sí creo que Jesús resucitó. Mirá lo que la Biblia nos dice sobre esto en Mateo capítulo 1, versículo 18. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, un fenómeno, vamos a ser sinceros. Porque en la época de Jesús, si José no le hubiera creído que María eso era real, la hubieran apedreado. Porque a veces no entendemos esos contextos históricos. Porque hoy estamos acostumbrados a ¿cuántas madres solteras? Un montón. Pero en la época de Jesús no era así. Por eso la verdad que Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo lo que crea en Él no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Entonces, ¿por qué somos salvos? ¿Por lo bonito? ¿Por lo bueno? Definitivamente no. Ninguno de los que estamos acá somos ideales para ir al cielo, porque la Biblia dice todos pecamos. Pero como recién leíamos en esta escritura, Jesús vino a este mundo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Que podemos morir un día en este mundo, pero ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir una eternidad con Dios. Nos vamos a ir una eternidad con nuestro Creador. Y tenemos que hablar también de un área que somos una iglesia pentecostal. Uno podrá decir, ¿qué significa? Porque a veces somos pentecostales. ¿Qué significa? Que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Mora en el creyente y le guía a toda verdad y toda justicia. ¿Quién es el área que Dios obra con nosotros? El Espíritu Santo. Esas voces que a veces de noche te dicen, estuviste mal, actuaste mal. A mí me tira las orejas a veces de noche. Hiciste esto equivocado. Por eso necesitamos ¿qué? Una comunión muy profunda con el Espíritu Santo. ¿Sí? Una comunión profunda y genuina. ¿Sí? Por eso el libro de Hechos nos habla y marca el comienzo de la iglesia. ¿Saben con qué? Con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Para qué envías Espíritu Santo? ¿Para gozarnos dentro de la iglesia y cantar y hablar en lenguas? ¿Pensamos que es solo eso que tiene que ver con nosotros solamente? ¿O Dios envía al Espíritu Santo con un propósito mucho más grande que nuestras propias vidas? Porque inmediatamente dice, pero
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea que cuando yo vengo a la iglesia y recibo de Dios, ¿para qué es? Para compartirlo. Para decirle, esto que yo estoy recibiendo, también lo podés recibir vos. Conocé a Jesús. Conocé a ese Dios tan maravilloso. Y eso es lo que cambió la vida de los primeros discípulos. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 4 nos dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, o que Dios a su único Hijo para que todo aquel crea no se pierda. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que cuando recibimos el Espíritu Santo y somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hablar nuevos dialectos, nuevos idiomas, idiomas naturales o idiomas celestiales. Lo quiero aclarar, porque hay personas que Dios los ha tomado y ¿qué ha pasado? Han recibido la posibilidad de hablar en inglés. Si no, dentro de poco vamos a subir un reel de Gabriel hablando en inglés y va a ver cómo Dios lo puede usar en diferentes idiomas. Pero hablando espiritualmente, yo he estado en reuniones donde el Espíritu Santo cayó y le trajo un mensaje a un americano y cuando terminó la reunión dice, ¿cómo sabes hablar tan perfectamente inglés? Y le dijo a la persona, yo no sé hablar inglés, nunca estudié inglés. Pero me trajiste un mensaje en inglés de cosas que solo Dios sabe. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo nos toma y hablamos solo lenguajes espirituales y no los entendemos. Pero también, cuando vos ves esa irrupción del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? Los oíamos hablar, dice la Escritura, en nuestros propios idiomas. De verdad, cuando Dios habla, a través de su Espíritu Santo nos encomienda cosas. Un ejemplo de esto es cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo esencial al cual los he llamado. O sea, el Espíritu Santo nos sigue hablando. Es la voz de Dios interactuando con nosotros. Ahora, hay que tener en cuenta algo. No todo lo que escuchamos proviene de Dios. La misma Biblia nos dice que el ángel de las tinieblas se viste de luz. ¿Para qué? Para engañar a los escogidos. Por eso es importante tener ese contacto con el Espíritu Santo. Tener ese contacto con la presencia de Dios, y conocimiento de las Escrituras. No sea que de repente escuches una palabra de Dios, porque las palabras de Dios tienen que ser juzgadas cuando vengan a través de profecías, a través de hombres o mujeres que te quieran traer una palabra que tiene que estar de acuerdo a ¿qué? Al principio más básico que hablamos, que ¿cuál fue? Las Sagradas Escrituras. Si mañana viene alguien y te dice, deja a tu mujer, como escuché una vez, deja a tu mujer y venite conmigo, ¿les parece que eso es de Dios hablando? Divorciate, deja a tu mujer y nos vamos de misioneros para el África. ¿Eso es de Dios? La persona pensó que sí. La persona pensó que sí. ¿Qué es lo que me indica? Que no entendí el punto número 1. El punto número 1 es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El número 2, Dios es verdadero, único y eterno. El 3, creemos en la divinidad de la Trinidad. Jesucristo es el Hijo de Dios y la tercera persona es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué más creemos? ¿Qué es lo esencial de nuestra creencia? La creación. Hoy hay muchas en nuestras escuelas que nos enseñan tantas cosas de la creación. ¿Sí? Pero creemos que la existencia de todas las cosas visibles e invisibles obedecen a la obra creadora de nuestro Dios.
Y como leímos hace un ratito en Génesis capítulo 1, habíamos dicho que la Biblia nos dice exactamente que Dios creó todas las cosas. ¿Pero creemos eso? Hoy miraste el Discovery Channel o el History Channel o algún cosa y te dijeron, no, somos la conjunción de un Big Bang que explotó y el universo se expandió y después con el correr de varios años la tierra se formó y vino el agua y se formaron moléculas. Porque eso es lo que dice la ciencia. Pero la Biblia dice que Dios nos creó, que Dios creó. Y dice capítulo 1, versículo 31 del libro de Génesis. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. 6 días hizo Dios todas las cosas y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. La pregunta es, ¿descansamos nosotros un día en la semana? ¿O estamos tan atareados que no tenemos un día de descanso? ¿Somos superiores a Dios? Porque me dijeron, trabajá el domingo y te lo voy a pagar doble. Entonces dijimos, sí, yo necesito la plata y me olvidé de todo lo demás. ¿Verdad? Dios hizo las cosas en 6 días y después al séptimo descansó. Descansó, tomó su tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál fue el punto más esencial que la Biblia nos relata? Por la fe, dice Hebreos, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Creemos eso? ¿O cuando escuchamos diferentes cosas nos dejamos llevar? Es parte de nuestra cristiandad, es parte de nuestra esencia. Dios creó al hombre. Dios nos hizo, Dios creó al hombre que fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios en perfecta comunión con el Creador, que se le concedieron atributos de santidad, sabiduría, libre albedrío, con afectos naturales. También el hombre es la corona de la creación de Dios y de objeto de Él, de nuestro cuidado. Somos valiosos para Dios. Somos muy valiosos para Dios. Tal vez vos digas, yo no valgo nada, no sirvo para nada. El mundo te va a decir, mirá, si vos no tenés una cuenta bancaria, no sos importante. Si no tenés un auto 0 kilómetros, si no te fuiste a Europa o a Oceanía o te paraste unas quincenas en el Caribe. ¿Somos menos importantes por esas cosas? No, definitivamente que no. Dijo Dios en Génesis 1:26, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren sobre el suelo. Recibimos una autoridad delegada de parte de nuestro Dios. Recibimos de Dios algo importantísimo. Es que Dios nos ha dado autoridad, porque nos ha hecho a imagen. Así que cuando mires al hermano que tenés al lado, ¿qué estás viendo? Alguien bien bonito. Y además la imagen de Dios. No te rías, No te rías, ay, sí, mirá, hay que ver cada imagen. Uno diría, cada imagen de Dios. Pero definitivamente somos la imagen de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 8. ¿Qué son los simples mortales para que piensen en ellos? Los seres humanos que de ellos te ocupes. Sin embargo, dice la Escritura, los hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honor. ¿Sí? Somos su criatura especial. Somos especiales para Dios. ¿Saben cuántos somos especiales? Que valemos. ¿Cuánto valemos? Miren, en este país la vida del ser humano, conozco a gente que está matando personas por 500 pesos. Y por menos también. Han robado a una persona y la mataron para sacarle 300 pesos allá en Pinamar.
¿Valemos 300 pesos? ¿Nuestra vida es tan poco? Definitivamente que no. Que no te meta el enemigo esas ideas. Valemos la sangre de Jesús. Valemos que el Dios eterno se hizo un ser humano, como dice el apóstol Pablo, menor que los ángeles, para ir a morir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Para eso, a eso valemos. Por eso valemos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que definitivamente somos especiales. Somos especiales. Es parte de nuestras creencias más básicas. Voy a dejar para acá, por la semana que viene seguimos con la segunda parte. Pero pensá esto. Todos estos puntos que he desarrollado recién es lo que nos une, o es lo que nos debería unir. No puede haber unidad si no hay un motivo común. No puede haber unidad si no tenemos las mismas bases. Los hinchas de Peñarol, ¿qué lo une? El amarillo y negro. Los de Nacional, el blanco. Los de Progreso, amarillo y rojo. Tengo que meterlos, perdónenme. Cerro, blanco y celeste, ¿verdad? Y lo unen y van a la cancha y saltan y festejan cuando ganan y lloran cuando está mal. Pero nosotros los cristianos, ¿qué es lo que hace? Nos une nuestras creencias. Esas creencias que también, ¿saben qué pasa? Nos separan. Porque hay mucha división dentro del cristianismo a consecuencia de no creer lo mismo. Hoy, 2023, no te creas. ¿Saben cuántas guerras y problemas hubieron por diferentes creencias? Montonazos. Por eso es que Dios me dijo, tenemos que hablar sobre los commodities, lo esencial de nuestra fe, para que lo tengamos bien claro. Porque si no, nunca vamos a llegar a la unidad. Nunca vamos a llegar a la unidad. Podemos decir, ay, yo siento esto, yo siento lo otro. Podemos planificar, ir a las calles, como dentro de poco vuelve el evangelismo. Podemos reunirnos a orar, pero si no tenemos la unidad en nuestra creencia, no vamos a ir a ningún lado. Porque en algún momento se va a generar, ¿qué? Un choque, un problema. Porque pensamos y creemos cosas diferentes. ¿Qué pasaría, ustedes qué piensan si hoy yo traigo a alguien que es un bandista y le digo, bueno, toma el micrófono y habla? Nos iríamos muchos de acá, estoy seguro. ¿Por qué pasa eso? Porque creemos cosas diferentes. Porque creemos cosas diferentes. Entonces, si no unimos nuestros criterios, ¿de qué? De nuestra creencia, nunca vamos a llegar a ningún lado. Así que para la semana que viene vengo con el resto de los puntos que hoy dejé para que diga, uy, se me fue el tiempo, no quiero dejarlos 4 horas más acá. Aunque mi esposa me dijo, sí, dale todo. Dije, no, lo doy en 2 partes para hacerlo más leve. ¿Sí? Pero voy a seguir hablando de esto. Capaz que decís, no vengo. O decís, tal hermano se lo perdió. Bueno, ya sabes lo que puedes hacer. Lo encontrás en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Vas a encontrar esta prédica más que nunca. ¿Para qué? Para que generemos una misma creencia. Y eso no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso recuerden que en la última noche Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y nuestra unidad se basa ¿en qué? En nuestras creencias. En nuestras creencias. Por eso yo te invito a cerrar los ojos un minutito. Mientras Vero nos va a poner una canción que es el credo de Nicea. Es el credo primario que formaron en un concilio en el año 355, si no me falla la memoria. Ese es lo básico, transformado en una canción para que lo tengamos presente. Amado Dios, te doy gracias, porque tú nos estás uniendo. Porque tú tienes planes con esta congregación y es necesario que creamos lo mismo.
Creemos en ti. Creemos, Señor, que tú eres el Dios eterno. Creemos, Dios mío, que eres un Dios trino, que eres un Dios único. Señor, creemos, Dios, creemos en que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es tu palabra y ella nos marca, nos rige, nos guía. Creemos en Jesucristo, que tomó forma de ser humano y habitó en la tierra, murió, resucitó. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en Creemos. uno es. Creo que resucitaste, Creemos, Señor, que nos levantaste, que tu resurrección garantiza nuestra salvación. en el nombre de Jesús. Creemos en estas cosas que hoy estamos hablando. Nos faltan más para la semana que viene, pero que esto lo podamos atesorar en nuestro corazón, para que estemos unidos, para que sigamos caminando en la vida, Señor, en unidad. Mi abogado, sufriste en la Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, nuestro Creador. Te bendecimos, te adoramos. Te exaltamos, Señor, por todas las cosas que haces, pero únenos. Une nuestras creencias más básicas, Señor, porque vendrán tiempos difíciles. Y si no sabemos en qué creemos, Dios mío, vamos a ser como hojas en el viento, llevados para acá, llevados para allá. Pero cuando creemos en ti, Dios mío, las cosas son diferentes. Te adoramos, Dios, te bendecimos y atesora todas nuestras creencias en el corazón para que el enemigo no venga y nos arrebate y nos quite las cosas, Dios. Creemos en ti, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.